ya en tiempo de tertulia. Vamos a mirar los detalles con Miguel Ángel Temprano, CEO y director de inversiones de Orfeo Capital. Miguel Ángel, yo creo que ya podemos escucharte bien. Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Gracias por la espera. Perdona los problemas. No problema. Bueno, queríamos entrar con una visión de cómo ves, cómo se plantea este mes de diciembre después de esta recuperación de los mercados en noviembre. ¿Cómo se prevé desde Orfeo? ¿Cómo prevés, Miguel Ángel, que pueda cerrar el año? ¿Y qué previsiones para el inicio de 2021? Que hemos visto como BBVA mejoraba las de este año, pero empeoraba las del año que viene. Bueno, yo, como ya he dicho a veces anteriores, me fío antes de cualquier otro centro de análisis, lo que me fío es de Funcas. Llevo ya en esto muchísimos años y me han demostrado que son, sin lugar a dudas, los mejores, por encima del Banco de España, de las previsiones de los gobiernos o de cualquier centro de estudios de cualquier gran banco. Funcas ya dijo que este año íbamos a caer un 13% y que el año que viene íbamos a subir un 7,9%, y por ahí creo que vamos a andar. El anuncio de la vacuna, gente como Funcas lo tiene completamente descontado, y sobre todo, más que el anuncio de la vacuna, el cuándo la vacuna va a estar disponible, cuándo se va a impartir o a inocular a la gente a un núcleo suficiente. Que todos tengamos una cosa muy clara: los anuncios que se están dando son más que anuncios científicos, anuncios bursátiles, y el problema está en que esos son burbujas. Claro, ¿qué ocurre? A raíz de todas estas expectativas, el mercado literalmente ha volado. Un mercado ya quizás sobrevalorado por el exceso de dinero ha crecido de manera desmesurada. Y ahora lo que toca es un momento, yo diría, como mínimo de corrección. Sobre todo porque la impartición de la vacuna o la inoculación de la vacuna de manera generalizada no va a ser a la velocidad que están diciendo los políticos. Va a ir mucho más lenta. Nosotros dijimos ya hace 6 meses el calendario, y desgraciadamente se está cumpliendo a la perfección el calendario que preveíamos para la inoculación de la vacuna de una manera amplia, con lo cual va a haber por este camino muchas malas noticias derivadas de la pandemia. Estamos viendo que los humanos mundialmente somos poco proclives a seguir las normas. Es lo que hemos visto el fin de semana pasada, pero no solamente lo hemos visto en España, sino que lo hemos visto en otras ciudades europeas, donde la gente ha salido, que se las luces de Navidad, con lo cual va a haber otro repunte. Estamos viendo un repunte importantísimo en Japón. Cierto es que en número menor del que estamos teniendo en Europa, pero muy importante en comparación. Es decir, su tercera ola es brutal comparada con la segunda. Por lo tanto, debemos esperar una situación similar. Y ese tipo de noticias el mercado las va a recoger. Y entendemos que la va a recoger con desesperación. Lo que ocurre es que también es cierto que, como se están descontando resultados ya de dentro de 2 años, pues ya nadie sabe lo que va a pasar. Pero yo creo que toca un momento de corrección de final de diciembre, un principio de año que va a haber un momento de inestabilidad, muchísima volatilidad en el mercado, muchísima. Aquel que no quiera la volatilidad, mejor que se vaya, hay que espere. Y luego un momento claro donde va a haber una transición entre lo que son las acciones growth, es decir, las acciones tecnológicas, y las acciones value, las acciones de todas. Sabiendo que las acciones value más famosas del mundo son las petroleras, y esas las quitamos del paquete, ¿no? Entonces, luego la llegada también del gobierno americano, y finalmente un dato muy importante, lo que va a ocurrir el 5 de enero. El 5 de enero se va a dilucidar en las elecciones en Georgia quiénes, los 2 senadores, a qué lado van. Todo hace pensar que al menos uno de los dos, si no los dos, van a ser republicanos. Por lo tanto, los demócratas no van a tener ninguna posibilidad de tener control en el Senado. Y eso va a afectar de alguna manera a las inyecciones, al paquete de inyecciones o de estímulos fiscales que tienen que aprobar en el mes de enero. Es decir, como ven, son demasiadas variables, todas amparadas en una gran noticia que se ha anticipado demasiado, que va a tardar más y que por el camino va a tener muchísimos hitos negativos. Conclusión: mucha volatilidad y quizás momentos de correcciones serias.
¿Cuándo podría llegar por fin ya una cierta estabilidad? Porque está claro que vamos a arrancar el 2021, bueno, con esas vacunas que se supone que van a llegar, pero que, como usted avanza, no van a alcanzar para toda la población, se va a empezar por ciertos grupos. Luego también tenemos ahí Joe Biden siendo investido presidente, también en Bruselas se está trabajando en una propuesta para renovar las relaciones con Estados Unidos. Tenemos, no lo olvidemos, también el Brexit, que todavía no se ha llegado a un acuerdo. Insisten en que se podría llegar in extremis, pero cada vez parece más complicado. Entonces, ¿cuándo vamos a tener por fin una situación más o menos estable en la que decir, vale, y ahora ya podemos trabajar en recuperarnos? Voy a ponerle fecha, el verano, y voy a explicarle por qué. Yo creo que vamos a llegar a un acuerdo con los británicos de mínimos, fundamentalmente para lavar la cara y que sea una patada para adelante. Es decir, para que Johnson no tenga que desdecirse absolutamente de todo lo que ha dicho, de que iba a haber un Brexit de cualquier manera en diciembre. Para que eso no ocurra, va a ser un acuerdo de mínimos y una patada para adelante para negociar. Luego vamos a empezar durante la primavera esta negociación que esperemos que acabe durante el mes de febrero, la primera quincena de febrero, la negociación del paquete de estímulos de esos famosos 2 trillones que vamos a ver en lo que queda en Estados Unidos, que va a ser muy importante. No nos olvidemos también que el gobierno que está proponiendo Biden es un gobierno con un claro criterio de aliarse con los europeos. Es decir, volvemos a la situación previa a Trump. Eso nos va a beneficiar, pero vivimos un momento de inestabilidad. ¿Y qué va a ser? Luego, durante este trimestre, este primer semestre, efectivamente vamos a empezar a inocular vacunas, pero los resultados no van a ser los que se esperan, ni muchísimo menos, con lo cual no se va a traducir en la normalidad. A mí hay un detalle, y permíteme que quizás mi mente científica me hace ser muy escéptico de determinadas cosas. Yo lo comentaba hoy con unos compañeros. Ayer, para que vean los anuncios, como no hay que creérselos, Moderna decía que su vacuna es el 100% efectiva en los casos graves. Y yo me hago la siguiente pregunta. Pero vamos a ver, si la vacuna lo que hace es que te previene de la enfermedad, ¿cómo saben que alguien no se ha infectado y si se infectase iba a tener un caso grave? Me parece ridículo. En segundo lugar, ya han confirmado que ellos no han inoculado el virus a nadie. Por lo tanto, ¿cómo saben que el 94% es efectiva? Lo que saben es que el 94% de las personas a las cuales se les ha inoculado no se han infectado. Pero, por ejemplo, yo no me he infectado. Si a mí me lo hubiesen inoculado, yo hubiese aparecido como que la vacuna es efectiva en mi caso, pero si no me he puesto malo. Con lo cual, todo este tipo de cosas se van a ir sabiendo. La gente las va a ir analizando. Son medidas de inestabilidad. ¿Pero qué va a pasar? Que todo esto va a quedar clarificado y mucho más en orden hacia el verano. Hacia el verano ya va a haber un paquete de personas en el mundo occidental inoculadas de la vacuna de una manera más o menos efectiva. Ya va a haber un proceso amplio, ya va a haber más vacunas. Una que va a llegar va a ser la de Johnson, que va a ser muy importante, por eso sí que tiene una facilidad de transporte bastante elevada. Se va a quedar claro ya cuál es la política americana en el primer semestre y ya vamos a tener la situación del Brexit resuelta. Así que yo creo que hasta el verano no esperemos un mundo tranquilo. Miguel Ángel, nos quedamos con esa predicción y vamos a ver si en verano volvemos a escucharla y si es verdad que ha acertado, pero bueno, los argumentos desde luego que son sólidos. Vamos a dar ya la bienvenida a Pino Betancourt, coach de CEOs y empresarios. Buenos días, Pino. Hola, buenos días y lamento los problemas técnicos. Es lo que pasa cuando te crees que sabes cómo funciona y resulta que no. Nada, por favor, nos pasa a todos. Nos estamos aquí digitalizando a marchas forzadas y al final, bueno, pues tiene su complicación, ¿no? Tiene su intríngulis. Estábamos comentando con Miguel Ángel temprano, haciendo un poco cábalas, haciendo predicciones sobre cuándo llegaría por fin una estabilidad que
pudiera hacer que nos centrásemos ya del todo en una recuperación y viésemos una recuperación real que no se viese interrumpida pues, por nuevas olas o por nuevas situaciones de inestabilidad mundiales. No sé si usted tiene alguna fecha en mente. Bueno, yo lo que creo es que tenemos que aprender a vivir con la inseguridad. Que esto de hacer, es que claro, ten en cuenta que es muy rentable para muchos actores anunciar una fecha segura o anunciar un plan seguro y decirnos a todos que nos van a sacar de esta incertidumbre y nos van a rescatar del desastre. Entonces suben las acciones en bolsa, suben las encuestas de los políticos y entonces yo creo que casi estamos en un escenario que da más susto que antes, porque antes estábamos en el desastre y no sabíamos cuándo íbamos a salir. Y ahora tenemos a un montón de gente asegurándonos que nos van a sacar del desastre. Personalmente creo que es muy probable que esto sea el final de un periodo largo de crecimiento con bastante certeza y con seguridad en los mercados occidentales, en los que nos hemos acostumbrado a que las cosas eran muy predecibles, pero la vida real en la naturaleza no es predecible. Y la destrucción de la biodiversidad lo que nos está diciendo es que van a haber más virus y van a pasar más cosas. Entonces mi consejo y mi recomendación a todo el mundo es que aprenda a vivir con la incertidumbre, que no es tan complicado, es otra manera de pensar, ¿vale? Y es verdad que lo que nos pasa también es que nos toca estructuras emocionales muy profundas a todos. Yo siempre digo he empezado a decir que la seguridad lo tapa todo y la inseguridad, la incertidumbre lo pone todo encima de la mesa, tanto a nivel organizativo como a nivel personal. Entonces, si la gente hace la inversión que puede hacer para lidiar con sus sentimientos frente a la incertidumbre y acostumbrarse a no saber lo que va a pasar mañana, podemos funcionar perfectamente y crear economías resistentes y buenas y duraderas, pero no basadas en hipótesis y seguridades, sino en la incertidumbre y en fluir con lo que pasa cada día, que es lo que hacen los animales todos los días. Lo que pasa es que esa incertidumbre, Miguel Ángel, es peligrosa para los mercados. No para las personas, pero para los mercados, ¿no? Sí que puede ser un problema a medio y largo plazo. Sí, lo que ocurre es que hay un factor adicional en los mercados, particularmente en la última década, que ha alterado todo lo que habíamos estudiado y trabajado durante el siglo pasado, que es la inmensa cantidad de dinero generado. Esta masa monetaria en circulación tan ingente que no hace más que crecer y crecer ha alterado absolutamente todo. El ahorrador ahora se encuentra con que no tiene, sus rentas no producen, tiene que asumir unos determinados riesgos porque la renta fija, el famoso cupón, las Matildes en su día ya no existen, ya no hay dinerito que te lo den y que hay que asumir un determinado riesgo. Claro, eso, muchísimo dinero en un mercado económicamente malo, donde hemos tenido la mayor caída económica de la historia moderna, traducida con muchísimo dinero en circulación, donde hay muchísima concentración de dinero, el 63% de la masa de inversión la maneja el 1% de las gestoras, es un escenario completamente nuevo hasta ahora. Y esa incertidumbre se traduce en volatilidad. La volatilidad se traduce en pánico y la verdad es que para determinada gente va a ser muy complicado de manejar, porque el gran ahorrador generalmente el gran ahorrador de verdad es el pensionista o aquel que quiere tener un fondo de pensiones. Una situación muy compleja, desde luego. Pino, no sé si quiere añadir algo. Yo entiendo, coincido completamente con las preocupaciones de mi contertuliano y es el momento en el que estamos. Es que este tipo de cosas están transformando muchos modelos y estructuras que hemos organizado hace tiempo, ¿no? Entonces, los mercados van a tener que cambiar de manera importante y lo van a hacer por necesidad, porque no se puede anticipar todo lo que se podía anticipar antes. Ya no estamos, y además la seguridad ya se estaba perdiendo desde principios del año 2000. Las olas inmigratorias ya estaban cambiando mucha incertidumbre, los cambios medioambientales están generando muchísima incertidumbre también. Entonces, la incertidumbre ha llegado para quedarse y los mercados financieros van a tener que reformularse a niveles muy profundos. Yo no sé cómo va a ocurrir y estoy de acuerdo en que va a haber mucha gente que pierda mucho dinero y mucha gente que va a sufrir.
pero el cambio cuando viene es lo que tiene. ¿Cómo? No, decía que cómo adaptarse a una situación de estas circunstancias. Si bien es cierto, como apuntaba Pino, que la incertidumbre es algo que nos va a acompañar siempre, también lo es que una pandemia como la que hemos vivido ha dejado a mucha gente sin trabajo, sin negocios, empresas que ya no pueden mantenerse por sí solas y bueno, eso no hay manera de que vuelvan a recuperarse si no hay salud. Entonces, ¿cómo podemos luchar contra eso o cómo podemos adaptar la economía para que no nos vuelva a pasar lo mismo ante una situación de estas características? Es muy complicado, la situación es muy complicada. Esta crisis ha demostrado la teoría del premio Nobel de Modigliani de la asimetría. Es decir, no ha afectado de manera igual a todos los sectores. Nosotros hemos tenido la inmensa mala suerte de que lo peor nos ha tocado en nuestro flanco crítico, que es la movilidad. Y los sectores más afectados por la movilidad son la venta de coches y el turismo, que son la base de nuestro Producto Interior Bruto. Se ha extendido de una manera sistémica a nuestra economía y va a hacer que nuestro punto de recuperación sea muchísimo más lento que los demás. Pero otros países como los alemanes se van a recuperar antes y por suerte nos van a ayudar vía turismo viniendo a nuestras casas. Lo que pasa es que es cierto, es decir, se ha hecho un comentario antes por parte de Pino que tiene toda la razón. El problema climático que estamos generando tan importante ha hecho que las pandemias o las epidemias, porque lo de la pandemia es demasiado ya brutal, las epidemias vayan a ser más constantes, los virus cada vez sean más, haya cada vez más. Y eso va a hacer que cambiemos nuestra manera de actuar, nuestra manera de relacionarnos, nuestra manera de trabajar. Y nos tengamos que adaptar todos. Un simple ejemplo es esto. En circunstancias normales hoy estaríamos en el plató. Estamos aquí. Nuestra oficina está trabajando a un tercio en nuestras oficinas. El resto está en su casa. Y como eso estamos muchísima gente. Esto va a cambiar absolutamente todo. Va a cambiar el negocio del inmobiliario, la gente se desplaza fuera de las ciudades, la tecnología sube de una manera brutal. Todo ha cambiado, pero el problema está en que todo ha cambiado y no va a volver a la situación anterior. Nos vamos a recuperar, algunos más lentos que otros, pero de una manera diferente. Pino, no sé si... Sí, adelante. Sí, como con esto de la tecnología, no sé si puedo interrumpir, ya lo iré aprendiendo, ¿no? Pero mira, muchos empresarios se han arruinado en otros momentos y han perdido todo lo que tenían. Y es un drama espantoso, pero es algo de lo que se sale. Se sale, no sabes cómo, pero al final sales. Yo personalmente también me arruiné en el 2009 con la crisis de Lehman Brothers. Entonces, cuando vienen cambios importantes, hay gente que se beneficia, las tecnológicas, vamos a preguntárselo a Zoom y a Skype qué tal les ha ido la pandemia y te van a decir que les ha ido fenomenal. Entonces, los sectores de la salud, farmacéuticos, se están forrando con este cambio y otros sectores como todo lo que es servicios, turismo, viajes, está pasándolo fatal. Entonces, yo lo único que puedo decir es que mi corazón está con las personas que están viendo cómo se destroza su vida, porque es una experiencia muy difícil, pero hay luz al final del túnel y uno encuentra otra profesión. Fijaros una cosa muy interesante, es que esto también está abriendo una oportunidad para repoblar los pueblos. O sea, se está creando un turismo de trabajo, de gente que puede trabajar en remoto y que puede vivir fuera de las grandes ciudades, que era uno de los problemas de los que nos estábamos quejando en los últimos años, que los pueblos estaban quedando abandonados, los montes se estaban quemando porque nadie estaba viviendo ahí durante el año y cuidándolos, y todo eso se abre una nueva oportunidad para crear nuevos negocios fuera de las grandes ciudades donde la calidad de vida es terrible. Entonces, yo es que no puedo traer ninguna buena noticia porque no las hay. Ahora mismo es un tiempo de malas noticias para mucha gente, pero sí puedo decir que la vida sigue y que todo lo que se destruye abre oportunidades para que se creen cosas nuevas, nuevos negocios, nuevos sectores, nuevas tecnologías, y que la gente tendrá que ir pensando en reciclarse o en adaptarse, que nos guste o no, es ley de vida. El que no se adapta no puede seguir jugando el juego, ¿no?
Y sé que lo que digo suena duro y es muy difícil, pero es que es lo que tenemos encima de la mesa. Desde luego es duro la situación, pero la situación, como avanza Pino, pues así lo requiere, ¿no? Porque si no, no va a haber manera de recuperarse. Ayer, desde la Asociación de Trabajadores Autónomos, exigían o pedían, no sé si rogaban, casi un plan de emergencia, porque la situación de ellos es dramática, de muchos de ellos. Por ejemplo, decían que sus pérdidas eran superiores a los 30.000 euros este año de la pandemia. Luego también tenemos esos créditos del ICO. El ICO está vigilando la viabilidad de los avales dados a empresas porque se corren muchos riesgos. Llega el riesgo que se corre con esos avales, llega a los 82.634 millones de euros, una cifra que califican de demasiado elevada. Dada la situación en la que estamos y puesto que no tenemos todavía una perspectiva de llegar, pues eso, a una normalidad como la de antes, no tenemos una fecha segura, ¿qué hacemos con las ayudas? ¿Están bien planteadas? ¿Están los planes bien planteados para evitar, bueno, pues dejarnos a la gente por el camino o lastrar aún más la economía? Yo creo que no, yo creo que hemos cometido errores de base. Es decir, de la crisis anterior copiamos el modelo alemán muy efectivo. Los ERTEs no son más que una copia del modelo alemán, idéntica. El asunto está en que se ha puesto como requisito, yo no sé por qué, el que tengas que mantener luego a los trabajadores durante 6 meses, una vez que los reincorpores. Mucha gente no los va a poder reincorporar, pero si los reincorpora por obligación legal, no le va a quedar más remedio de hacer no ya un ERTE, sino un ERE y despedir a toda la plantilla, porque no es capaz de mantener a la plantilla completa. Por lo tanto, esa es la primera parte, que yo creo que hay un paro encubierto brutal. Una parte de los ERTEs volverán y otras no volverán, pero además de no volver, despedirán al resto de la plantilla, porque el empresario será incapaz. Luego viene el tema de los créditos. Se dan créditos, los avala el Estado y ahora tiene miedo de no cobrarlos. Es que no los va a cobrar, muchos de ellos no los va a cobrar porque muchas de estas empresas van a quebrar. Por lo tanto, efectivamente, vamos a dejar desgraciadamente muchos muertos económicos por el camino. ¿Y cómo nos vamos a recuperar? Pues muy difícilmente, porque durante las épocas buenas no hemos hecho los deberes, porque nuestro gasto público se ha disparado, porque en lugar de... Yo recuerdo un pequeño dato, la crisis anterior la empezamos con un 37% de deuda sobre PIB. Esta, si la dejamos por debajo del 140, ya irá bien servida. Es decir, dice, no, lo va a pagar las próximas generaciones. Bueno, yo no sé si lo va a pagar alguien, porque yo creo que todo aquello que supere el 100% ya se debe considerar un default completo. La situación es que está mal planteada, esto es una patada para adelante, y yo tampoco estoy viendo en ninguna facción política ideas claras de cómo salir de esta situación. En países como el nuestro, porque otros países como los alemanes lo han hecho muy bien, su deuda ha estado muy reducida, ahora han tomado una medida anticíclica perfecta, su economía no estaba sectorizada como está la nuestra, nosotros vamos a ver muy mal, es decir, por nuestra manera de vivir y nuestro sistema económico que tenemos, nos queda mucho y de hecho yo estimo que vamos a tardar entre 12 y 18 meses más que los alemanes en recuperar nuestra fase previa de salida. Pino, ¿está de acuerdo o tiene algún otro apunte que hacer? Yo coincido. Tenemos que tener en cuenta que esta pandemia le ha pillado a un gobierno muy joven, con muy poca experiencia y con muchas ganas de salvar al mundo y dar titulares de qué guapo soy, cómo salvo el mundo. Y eso ha generado unas ganas de poner dinero y además ha generado anuncios que luego no se han cumplido, porque se habló de que iban a prestar el dinero a los alquileres de un montón de gente y luego cuando pusieron encima de la mesa todos los papeles que tenían que hacer los bancos para hacer las operaciones, los bancos se plantaron, porque lógicamente no tenía ningún sentido, ¿no? Entonces, yo creo que es un poco como cuando hay un enfermo encima de la mesa de operaciones y el cirujano no sabe qué hacer y pone toda la carne en el asador y pone todos los medios que pueda y luego el enfermo no se recupera. Entonces, nuestra economía está un poco así y yo creo que lo que vamos a ir viendo es una degeneración progresiva. Es posible que algunas de esas ayudas efectivamente no se cobren, o sea, estoy de acuerdo con lo que se ha dicho antes de mí y
vamos a irlo viendo, porque luego llegará el momento de echar las culpas, luego llegarán las recriminaciones y bueno, la política y la prensa va a estar muy activa en los próximos meses mientras vamos descubriendo el mundo que viene. Y el mundo que viene es un mundo en el que el Estado no puede hacerse cargo de todas las cosas que se quiere hacer cargo porque no tiene dinero para hacerlo, sencillamente, ¿no? Para ir terminando, corríjanme si está mal, pero por hacer un poco una conclusión de todo esto, la inestabilidad va a seguir, es algo con lo que tenemos que convivir, es necesario también aprender a reciclarse y luego, bueno, que habrá que ir viendo cómo salimos de esta caída de nuestra economía, pero las previsiones de ambos no parecen ser muy optimistas o no parece que vayan a ser a tan corto o medio plazo, sino que tendremos que esperar un poco más y tendremos que hacer más deberes en tiempos de bonanza, por así decirlo, ¿no? Es que nosotros no por hacer anuncios optimistas. Ten en cuenta, nosotros no ganamos ventajas por prometer maravillas, entonces hablamos más de la verdad, que es de lo que se habla poco hoy en día. Sí, yo estoy completamente de acuerdo. Es decir, no, de nada vale. Yo no puedo mentir a mis inversores. Sobre todo es que mentir sería automentirme a mí mismo. La realidad es muy dura. El país en el que vivimos lo va a pasar muy mal. Nos queda bastante tiempo, sobre todo porque las alegrías siempre nos parecen cortas, mientras que las penurias parece que nunca se acaban. Entonces, venimos de estar muy agotados en todos los sentidos, económica y psicológicamente, y cada día que pasa se nos hace un mundo y nos queda todavía mucho tiempo. Y luego salir es importante. Ha hecho un comentario antes, reciclarse. El reciclarse es necesario para todos, inclusive para nosotros que vamos a seguir haciendo lo que estamos haciendo. Tienes que reciclarte todos los días, absolutamente todos los días. Y si no eres capaz de hacerlo, empieza a aprender, porque la cosa si no va a funcionar. Bueno, resiliencia, esa palabra que está tan de moda en los últimos tiempos. Se nos agota el tiempo, así que voy a tener que despedirles. Muchísimas gracias por habernos acompañado, por haber generado esta conversación, esta tertulia tan interesante. Pino Bettencourt, coach de CEOs y empresarios, muchas gracias. Gracias a vosotros. Y Miguel Ángel. Gracias. Y Miguel Ángel Temprano, CEO y director de inversiones de Orfeo Capital, gracias también por habernos acompañado hoy. Muchas gracias por invitarme. Gracias.